Hola Academia Home School, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Santiago Giraldo de grado décimo y hoy voy a presentarles la exposición de química del segundo bimestre. El tema que vamos a ver hoy va a ser el átomo y la tabla periódica. Bueno, para empezar, ¿qué es un átomo? El átomo es la unidad más pequeña de la materia que tiene propiedades de un elemento químico. Cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier objeto, ya sea sólido, líquido o gaseoso o plasmático, va a estar compuesto siempre de átomos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se compone el átomo? Bueno, tenemos la imagen de aquí de un átomo y se compone de tres elementos: el electrón, el protón y el neutrón. El electrón representa la carga negativa, el protón representa la carga negativa, positiva, y el neutrón la carga neutra, o sea, cero. Es más que todo, el neutrón sirve más que todo para estabilizar el átomo, para que esté estable. Bueno, características químicas del átomo. En química, los átomos son las unidades básicas y suelen conservar sus propiedades originales en cada reacción. Ni se destruye, ni se crean nuevas, tan solo se organizan de forma diferente, creando distintos enlaces entre unos y otros. Los átomos se agrupan dando lugar a moléculas y otro tipo de materiales. Los enlaces que se crean en las reacciones químicas tienen una determinada composición que hace que se diferencie de los diferentes elementos químicos. Estos elementos son los que aparecen en la tabla periódica, la cual ya vamos a ver más adelante. Cada uno de estos elementos tiene un número de protones en el núcleo del átomo. Este número se conoce como número atómico y se representa con la letra Z. Todos los átomos que se tengan en el mismo número de protones pertenecen al mismo elemento y comparten las mismas características químicas, a pesar de que sean elementos químicos diferentes entre sí. Bueno, ahora sí pasemos a la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? Es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Aquí podemos ver un pequeño vistazo de cómo es la tabla periódica. Vemos que se organiza de diferentes elementos y ya eso lo vamos a ver, ya eso es a lo que vamos. Aquí en esta tabla se ordenan los grupos. Y por este lado izquierdo se ordenan los periodos. Podemos compararlo, los grupos y los periodos, que son los que están aquí a la derecha, izquierda, perdón. Aquí están los elementos representativos, los elementos de transición y los de transición interna. Aquí podemos ver cada uno de ellos. Aquí los de transición interna, aquí están los elementos de transición y los representativos, que son todos. Los metales y los no metales. En la tabla periódica existen diferentes metales: los no metales, los metales y los metaloides. Pero ¿en qué parte de la tabla periódica se encuentran? Bueno, los no metales, que están marcados en rojo, se encuentran por este lado de la tabla periódica. Y tenemos uno que está por acá, que si no estoy mal es el hidrógeno, que acordémonos que pertenece al grupo de los periodos. Y los que son metaloides son los que están en verde, que podemos ver están por esta parte. Y los metales son todos los que están en blanco. Como podemos ver, representan la mayoría de la tabla periódica. Metales y no metales. Una tabla para poder diferenciarlos. Los metales son sólidos a temperatura ambiente excepto por el mercurio, que es líquido, mientras que algunos sólidos, otros gaseosos y el único es el bromo a temperatura ambiente. En la mayor parte son más densos que el agua, exceptuando el litio, el sólido y el potasio, mientras que los no metales por lo general son menos densos que el agua. Los metales presentan brillo
y lustre metálico, mientras que los no metales no brillan. Los metales son maleables, es decir, que se les puede convertir en láminas. El oro es el más maleable, mientras que los metales no son maleables, los que son sólidos se pulverizan al golpearlos. Los metales son dúctiles, es decir, se pueden hacer con ellos hilos o alambres, mientras que los no metales no son dúctiles, o sea, no se pueden hacer hilos ni alambres con los no metales. Bueno, veamos ejemplos de metales, algunos elementos de la tabla. El hierro, que se representa con un Fe, es un ejemplo de un metal. Veamos las características del hierro. También llamado fierro, es uno de los metales más abundantes de la corteza terrestre, o sea, del planeta Tierra. El hierro es el metal más abundante, que compone el corazón del planeta, donde se halla en estado líquido. Su propiedad más llamativa, aparte de su dureza y relativa ductilidad, es su gran capacidad ferromagnética. A través de alearlo con carbono es posible obtener el acero. Alearlo significa la palabra como fusionar. Si se fusiona hierro con carbono se obtiene acero. El magnesio, que se representa en la tabla periódica como Mg. Es un elemento muy abundante en la Tierra, tanto en su corteza como disuelto en los mares. Jamás se presenta en la naturaleza en estado puro, sino como iones formado en sales. Es, es indispensable para la vida, aprovechable para aleaciones y altamente inflamable. El oro, que se representa en la tabla periódica como Au. Es un metal precioso de color amarillo, blando, brillante, que no reacciona con la mayoría de las sustancias químicas excepto con el cianuro, el mercurio, el cloro y la lejía. A lo largo de la historia jugó un papel vital en la cultura económica humana, como símbolo de la riqueza y respaldo de las monedas. Como podemos ver, es el oro que todos conocemos, el mineral. La plata, que se representa en la tabla periódica como Ag. Otros de los metales preciosos. Es blanco, brillante, dúctil y maleable. Está en la naturaleza como parte de diversos minerales o como pencas puras del elemento. No es muy común en la corteza terrestre. Es el mejor conductor del calor y electricidad que se conoce. El aluminio, que se representa como Al o Al. Es un metal muy ligero, no ferromagnético, el tercero más abundante de la corteza terrestre. Es muy valorado en los oficios industriales y siderúrgicos, ya que a través de la alineación pueden obtenerse variantes de mayor resistencia, pero que conserven su versatilidad. Tiene una baja densidad y muy buena resistencia a la corrosión. Y ya para finalizar, los ejemplos de los no metales. Tenemos el hidrógeno, que se representa con solamente una H. Es el elemento más común y abundante del universo. Es un gas que se encuentra tanto en la atmósfera, mira, es un gas, no es un metal, es un gas que se encuentra tanto en la atmósfera como moléculas diatómica de H2, como formando parte de la gran mayoría de los compuestos orgánicos y también del corazón de las estrellas, donde ocurre la fusión entre núcleos de este elemento. Es también el elemento más ligero de la tabla periódica. Por otra parte, es inodoro, incoloro e insoluble al agua. Cuando se refiere a que el elemento es el más ligero de la tabla periódica, esto se debe a que es el elemento que tiene menos protones. Acordémonos que los protones son los que le dan la identidad al elemento de la tabla. Bueno, el oxígeno, que se representa con un O, es indispensable para la vida, aprovechado por los animales para sus procesos de obtención de energía. La respiración, se refiere a la respiración. Este gas
el O2, es altamente reactivo y forma óxidos con casi todos los elementos de la tabla periódica, excepto por los gases nobles. Acordémonos que estamos hablando aquí del O2, no del oxígeno, porque el oxígeno no es reactivo. Em, Forma casi la mitad de la masa de la corteza terrestre y es vital para la formación del agua, que es la cual es H2O. El carbono, que se representa con una C, es el elemento central de toda la química orgánica, común a todos los seres vivos conocidos y parte de más de 16 millones de compuestos que lo requieren. Se encuentra en la naturaleza en dos formas distintas, grafito y diamante, que poseen una estructura basada en átomos de carbono, pero dispuestos de formas diferentes. Junto al oxígeno forma el dióxido de carbono, se escribe como CO2, que es indispensable para la fotosíntesis. El azufre, que se representa con una S, es un elemento blando, abundante y de olor característico. Nosotros sabemos que el azufre muchas veces se usa para ambientador y huele bastante bien. Es común a la actividad de casi todos los organismos vivientes y abundante en contextos volcánicos. Es amarillento e insoluble al agua, esencial para la vida orgánica y sumamente útil en procesos industriales. Y por último, y para finalizar, el fósforo, que se representa con una P. A pesar de nunca hallarse en este estado nativo de la naturaleza, forma parte indispensable de numerosos compuestos orgánicos y de los seres vivos, tales como el ADN y el ARN o el ATP. Es muy reactivo y al contacto con el oxígeno emite luz. Y bueno, espero que les haya gustado mi exposición, que hayan aprendido sobre la tabla periódica, los átomos y los metales y no metales. Y bueno, nos vemos en una próxima exposición.